Listo, mis chiquitos. Entonces, durante este módulo vamos a ver un poco de la historia de la literatura, de dónde surge y demás. Y como les decía hace 8 días, pues la literatura está muy asociada con las épocas históricas por las que hemos pasado en el mundo. ¿Listo? Claramente, pues de lo que se escribe es de lo que se vive, de lo que se ve o de lo que se está aprendiendo. Entonces, por ende, está muy relacionado. ¿Listo? Hace 8 días hablábamos de la literatura antigua. Y como lo dice su nombre, la literatura antigua, pues es la literatura antigua, ¿sí? Digamos que no necesitamos buscar grandes conceptos. Entonces fueron esas primeras, esos primeros aportes literarios que se realizaron en el mundo. Y hablábamos de que normalmente hablan mucho del tema de los dioses, de la naturaleza, del origen del hombre, del origen del mundo y demás, y que eran temas muy, muy recurrentes, ¿vale? También decíamos que en su mayoría no tienen autoría, ya que se transmitían de forma verbal y eso hacía que se le añadiera o se le quitara y aparte de eso, pues que no supiera quién originalmente tuvo la idea. Entonces también hay mucha escritura que vamos a encontrar que no va a tener autor. ¿Listo? Y adicional a eso también decíamos pues que con la llegada de los europeos y demás, por ejemplo acá en Latinoamérica, mucha de esa literatura se perdió porque eso fue quemado, eliminado y demás. Entonces hay muchas cosas que no conocemos, pero que es importante también ir a esa literatura para poder comprender un poquito más. No sé si hasta ahí alguno tiene algún comentario, algún aporte, algo que quieran decir. Nadita, listo. El día de hoy vamos a hablar de la literatura del siglo XV y del Renacimiento. ¿Listo? Entonces es la literatura que viene después de la literatura antigua, ¿sí? Básicamente están organizados. Entonces es como esa literatura que viene después, ese desarrollo que viene, y vamos a ver cuáles son las diferencias con la literatura antigua y qué cosas podemos evidenciar. ¿Listo, mis chiquitos? De cada etapa de la literatura hay cosas que todavía se sostienen. De hecho, podemos decir que la literatura no ha cambiado, sino que se ha desarrollado, ¿sí? Ha tenido es un desarrollo, pero en realidad no es que haya cambiado. Hablamos de cuentos, hablamos de narrativa, hablamos de gramática, hablamos de alfabeto y todo eso está desde el primer momento. Lo que pasa es que se ha ido desarrollando y hoy en día podemos decir que es un poco más sofisticado, pero que haya generado una transformación muy amplia, no. ¿Listo, mis chiquitos? ¿Alguno tiene hasta ahí algún aporte, algo que decir? Pues avancemos. Por favor, alguno que me ayude leyendo la introducción. Gracias, mi tatis hermosa. ¿Has pensado cómo fue la literatura a lo largo de la historia? Hoy realizamos un reconocimiento por dos épocas importantes para la literatura. Hablaremos del siglo XV y el Renacimiento. En estas dos épocas de la historia se dieron grandes avances en la área del lenguaje y la literatura, las cuales dejaron grandes legados. Es importante conocer de los acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia para entender cómo se originó lo que hoy en día forma parte de nuestro lenguaje. Muchísimas gracias. Listo, chiquitos. Entonces, como ya lo habíamos dicho, vamos a hablar de la literatura del siglo XV, pero esa realmente fue como la primera parte del Renacimiento. ¿Listo? Como la primera etapa del Renacimiento. Entonces, las dos están como muy familiarizadas. Por ende, digamos que nuestro enfoque más fuerte va a estar en el Renacimiento, ¿vale? Objetivos del día de hoy. Número uno, identificar las principales características de la literatura. Dos, reconocer los principales acontecimientos que se dieron durante el siglo XV y el Renacimiento. Y por último, pues valorar los acontecimientos históricos, perdón, de la literatura como parte de nuestro lenguaje.
Como siempre, mis amores, hacerles la invitación, por favor, entren, lean lo que está acá, investiguen un poquito más, no se queden solo con esto. Hay unos videos que se llaman, por ejemplo, el Renacimiento en 10 minutos, la conquista en 10 minutos, que es todo así, es que se me olvidó cómo se llama el canal. Son videos muy buenos, o sea, son videos que tienen realmente la persona o las personas, no sé cuántos lo hacen, que tienen un conocimiento y una forma de explicar muy chévere. Entonces, si ustedes quieren aprender, no se los coloco acá porque son muy largos, pero si ustedes quieren como quedarse con una información bien detallada, bien completa, pueden ir a esos videos, buscar el Renacimiento en 10 minutos y ahí les va a aparecer el videito. Bueno, vamos a ir de una vez a nuestra idea fundacional. Entonces, ¿alguno que por favor me ayude leyendo? Gracias, Miguel Ángel. Literatura del siglo XV Ajá. y el Renacimiento. La literatura del siglo XV supone una transición entre la literatura medieval y la literatura renacentista. Por otro lado, la literatura renacentista se dan con los inicios del Renacimiento. Movimiento. El movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica. A finales del siglo XVI, no, a finales del siglo XIV, sí, el conocer de la historia de la literatura nos ayuda a comprender cómo se dan los comportamientos e identidades colectivas a individuales, así como nos enseñan a ser objetivos y críticos en el ámbito de las literaturas y el lenguaje, lo que nos permite comprender también las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la literatura del siglo XV, ¿cierto? Y la transición que hay entre la literatura medieval y la literatura del Renacimiento, ¿vale? Por otro lado, pues debemos saber que la literatura del Renacimiento se da con la época histórica llamada Renacimiento. Básicamente, cuando hablamos de la literatura del Renacimiento, su misma palabra lo dice, estamos hablando de un renacer. Y cuando hablamos de ese renacer, estamos hablando de, podemos decir que una revolución del pensamiento, donde la literatura se empieza a enfocar en el ser humano, en el renacimiento, pero del ser humano, digamos que en sí misma. ¿Listo? Pero ya vamos a ver un poquito más el tema. Básicamente conocer la literatura, conocer la historia y demás, pues que nos ayuda a entender los detalles que se han obtenido en el transcurso de la historia. Y adicional, voy a ser recurrente con lo que les dije hace 8 días. Este tema es importante porque nos preguntan también de ello en el IFES. Entonces es importante que podamos tener una comprensión general de lo que se está viendo. ¿Listo, mis chiquitos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Recuerden que de la idea fundacional tomamos apuntes, pero pues no la deben apuntar toda, ¿no? Entonces hágase en una síntesis ahí bien chévere. La idea es que podamos también como incentivar el pensamiento crítico, la escritura crítica, ¿sí? No estar como que todo el tiempo transcribiendo, sino poder tener la habilidad de hacer un análisis y tomar lo más importante. ¿Listo, hermosos? ¿Algún comentario, aporte, pregunta hasta ahí? ¿No? Listo. Vamos a iniciar con la literatura del siglo XV. ¿Listo? Dice, la literatura del siglo XV es un periodo de transición que marca el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento en Europa. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe o quiere hablarnos acerca de la Edad Media? ¿Qué fue la Edad Media? ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Cuál fue la literatura? O bueno, ¿qué conocimientos tienen sobre la Edad Media? Dale, hermosa. Gracias. Profe, ¿la Edad Media es en qué siglo? Dime, hermosa. ¿La Edad Media en qué siglo es? En el quinto, ¿no? Sí, 15, perdón. ¿Sí? sí. Pues en ese tiempo estaban en la peste negra, si no estoy mal. Ujú. Y también fue el tiempo donde empezaron los reformadores. No sé qué más decir.
pero como que estaban como también como en todo lo de la peste negra, si no estoy mal, pues ya como hacía la Revolución Francesa, pues ya había pasado todo lo de América, entonces como que estaba como en ese paso, si no estoy mal. No, estás muy bien. ¿Alguien más, mis chiquitos, que quiera hacer algún aporte? Dale, Juan David. Sí, profe, en la Edad Media le daban como mucha importancia a la iglesia y eso, y pues se enfocaban mucho en eso y como que no aceptaban otras ideas. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Listo, mis chiquitos. Entonces, muy bien, muchas gracias por sus aportes. Cuando nosotros hablamos de la literatura de la Edad Media, básicamente estamos hablando por una época en la que pasó o por la que pasó la humanidad, que no fue muy chévere, ¿sí? Fue una época donde hubieron muchas situaciones difíciles, porque nosotros sabemos que a lo largo de la historia siempre ha sido igual, chiquitos. Las personas que tienen más dinero y más poder siempre han querido gobernar, pero ese gobierno no se ha ejecutado de una forma, pues, eficiente o de una forma de pronto, digamos que podemos decirlo cristiana, ¿no? Porque de pronto si se hubiera enfocado en lo cristiano y en el amor de Dios y todo hubiera sido diferente. No, siempre se ha buscado gobernar, pero oprimiendo a las personas, al pueblo. Pues durante la Edad Media esta opresión fue bastante fuerte, ¿sí? Las personas que tenían el poder realmente tenían el poder y se aprovechaban de él y lo utilizaban. Perdónenme que voy a ver acá. Dice, en esta época quemaban brujas, sí. Había un poder, había una opresión bastante fuerte. Y aparte de eso, chicos, pues la iglesia tuvo un desenfoque, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente ellos empezaron a preocuparse por el poder, por gobernar, por todo esto, y dejaron como las cosas del Señor a un lado, ¿sí? Entonces, ya digamos que se veía la iglesia, pero ya empezó a tornarse de una forma un poco, podemos decirlo, como oscura, porque ya ellos veían que la iglesia estaba era gobernando, estaba preocupada por el poder, estaba en la opresión, pero pues no estaban haciendo su labor como iglesia, ¿sí? De hecho, también durante esta época vemos como las personas, digamos que las que tenían más plata, y eso no cambia, es impresionante, pero no cambia. Las que tenían más dinero se enriquecían más y las que tenían menos cada vez estaban más pobres. Se hacían fiestas exuberantes mientras que la gente en la calle se moría de hambre, ¿sí? Entonces todo esto llevó como a un desánimo general, digamos que hablando de historia, y también a un rechazo en medio de toda esta situación por las cosas del Señor, ¿sí? Entonces eso llevó a que también las personas se apartaran también del Señor y pues eso, ¿qué resultados trae? Nada bueno, ni en esa época, ni en esta, ni en ninguna. Apartarse del Señor no va a traer resultados buenos. Viene la peste y por esta peste pues mueren muchísimas personas. Entonces, claramente no solo hay pobreza, no solo hay una opresión de parte de las personas que tienen el poder, no solo se han apartado de Dios, sino que aparte, pues físicamente también están sufriendo toda esta necesidad debido a la peste. Muere muchísima gente, otra queda enferma, hay luto y bueno, como que hay un ambiente de tristeza, es algo que marca bastante fuerte la época de la Edad Media, ¿sí? De hecho, vamos a encontrar mucha literatura y vamos a encontrar muchas cosas escritas que están marcados como por eso, por la tristeza, por la soledad, por el desánimo, por todo eso en general que se estaba dando, ¿sí? Hagan de cuenta que fue básicamente como lo que nos pasó a nosotros con pandemia, ¿sí? Y digamos que había crisis emocional, crisis económica, crisis de salud, muchas personas en luto, ¿sí? Entonces, básicamente fue algo así, pero con una mayor dimensión, porque el tema es que las condiciones sanitarias, las condiciones médicas y demás, pues hicieron que muriera muchísima gente, ¿sí? Por ende,
la literatura regía alrededor de esto, ¿no? Todo el tema de lo de la persecución también a las herejías y a todo el mundo que dijera algo que fuera en contra de la iglesia. Digamos que Jonathan habla de la quema de las brujas, pero no era solo esto, ¿sí? Cualquier persona que se levantara en contra de los designios o de las leyes que se habían puesto, inmediatamente lo catalogaban como un hereje, inmediatamente lo acusaban ya de que estaba en rebelión, de que tenía un demonio, de que era una bruja, de que sí, y entonces ahí de una vez los mataban, ¿sí? Entonces realmente era una persecución bastante fuerte y fue una época bastante interesante. ¿Por qué hablamos de esto? Pues para que podamos entender, pasa esta época donde pasan todas estas situaciones, digamos que ahí es un medio resumen porque no estamos en historia, sino en literatura, y claramente las personas vienen como un desánimo, con un desánimo, ¿sí? Durante el siglo XV se va terminando como toda esa época de la Edad Media y empieza a surgir el Renacimiento. En el Renacimiento, como ya se los había dicho anteriormente, empieza a surgir una cosa de el yo, ¿sí? Del renacer como ser humano, de la importancia del yo. Pero ya vamos a indagar un poquito más en eso. ¿Listo? Quedémonos por ahora con la parte de la Edad Media y ya vamos a indagar un poquito más en el tema del Renacimiento. Vamos a ver este video, chiquitos, no es largo, realmente es cortico, pero nos va a ayudar también a comprender un poquito más. Entonces, para que por favor le presten atención. A ver si nos funciona, porque es que hay. Y si no lo vemos cada uno solitos, esperemos a ver si nos funciona. Saludos y bienvenidos a La Lengua en el Oído. El siglo XV es un siglo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Se considera que la Edad Media termina en 1492 en España o en 1453 en Europa, con la toma de Constantinopla por los otomanos, con lo cual se pone fin al Imperio Bizantino. Es un siglo de transición, por lo tanto, entre los valores medievales y los renacentistas, que se inician en el siglo XVI. Fue una época de crisis y de cambios debido al choque de mentalidades que se va a producir entre lo medieval y lo moderno. Comenzamos. El siglo XV es el primer paso hacia la época moderna, el Renacimiento, cuyos primeros signos se vislumbran ya en este siglo de transición. En España, la entrada en el siglo XV supone la pérdida de algunos valores medievales, el teocentrismo y el feudalismo, y empieza a desarrollarse un nuevo concepto, el humanismo. Comienzan también a crearse las universidades, aparecen los mecenas o el mecenazgo, y el castellano se consolida aún más con la publicación de la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija en 1492. Y hacia 1450 aparece la imprenta, cuyo inventor fue Johannes Gutenberg. La imprenta representa el mejor avance tecnológico de todos los tiempos, puesto que gracias a ella se difunde de forma mucho más rápida el conocimiento y además permite conservar ese conocimiento mediante el libro o el documento impreso. En esta época aparece una nueva clase social, la burguesía. Con la burguesía se imponen nuevos valores culturales y una nueva forma de ver el mundo, el antropocentrismo, y unido a él, el vitalismo. El vitalismo significa que el mundo deja de ser concebido como un valle de lágrimas y en su lugar adquieren mucha más importancia los valores llamados precisamente mundanos, la riqueza, el placer, la fama. Es decir, la vida empieza a considerarse desde un punto de vista más individualista. Wake up, brother, gonna rise the sun. Step two,
Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el... Listo, mis chiquitos. Entonces, ya empezamos a ver la diferencia entre el tema de la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Entonces hay un enfoque en el humanismo, en el desarrollo, en el yo, ¿cierto? Y se empieza a dejar de lado el teocentrismo. Básicamente, cuando hablamos de teocentrismo, estamos hablando de Dios, ¿sí? Estamos hablando del enfoque que hay en el Señor. Debido a todas estas situaciones que pasaron durante la Edad Media, yo les dije a ustedes, se empezó a generar un rechazo por el Señor. Y eso los llevó a otro extremo, que fue al humanismo. Entonces ya veían que el ser humano todo lo podía, el ser humano, el yo y el desarrollo del ser humano y todo. Entonces pasaron mejor dicho, de la opresión por las cosas o por un mal enfoque en el Señor a un rechazo total hacia el Señor, ¿sí? Entonces, eso marcó muchísimo estos dos periodos y se denota muchísimo en el tema de la literatura, ¿sí? Adicional a eso, chiquitos, pues debemos saber también que surge todo el tema de la burguesía. La burguesía se da, o es más bien, podemos decir que lo podemos, ay, se me enredó la lengua, lo podemos colocar o asimilar como los empresarios, eran las personas dueñas de las empresas. Sin embargo, pues en esa época no estaba todo el tema de los derechos del trabajador y la reforma laboral, nada de eso. Entonces lo que ellos hicieron fue empezar a enriquecerse a costas de unas muy malas condiciones laborales, ¿sí? Entonces eso también se refleja en la literatura. Y adicional a eso, surge la imprenta, ¿sí? Entonces, la imprenta es pues básicamente esa primera máquina o esa primera herramienta que ayuda a que la literatura se pueda difundir de forma masiva, ¿sí? Veíamos hace 8 días, creo, sí, hace 8 días, si no estoy mal, y si no, bueno, lo recordamos. La escritura en sus inicios se realizaba en tablas de arcilla, luego pasó a pergaminos y de esa manera se fue como desarrollando. Sin embargo, se realizaba completamente a mano, ¿sí? Entonces, al realizar la mano, pues claramente ustedes se imaginan transcribiendo un libro a mano, ¿cuánto se puede demorar uno? Y ahorita pues con el esferito y todo es un poquito más fácil, con el papel que tenemos es más fácil, pero ustedes se imaginan con la tinta y sí, o sea, realmente era un trabajo bastante tedioso. Por ende, la literatura era muy limitada, casi nadie tenía acceso a libros, a pergaminos, a escritos y demás, porque pues era muy complicado, era muy limitado, ¿sí? Por ende, con el surgimiento de la imprenta, con la creación de la imprenta, pues la literatura empieza a esparcirse, ¿no? De forma masiva y ya empieza a generar pues más desarrollo y más también educación y conocimiento para todos. Crecen o empiezan a surgir también el tema de las universidades y empieza a surgir también el tema de la educación hacia las mujeres. Debemos saber, chiquitos, que en la época antigua que una mujer se educara era un insulto para la sociedad. Las mujeres no teníamos derecho a leer, no teníamos derecho a aprender, ni siquiera a hablar, o sea, ni siquiera a ir a la iglesia. Imagínense cómo era la historia, ¿sí? O sea, las mujeres, una mujer que hablara sin pedir permiso o que hablara en público, es más, que no usara su pañuelito, ya eso era indignante, pues menos iban a poder educarse, menos íbamos a poder estudiar y demás. Entonces ya durante esta época, ya también vemos que las mujeres empiezan a generar y a tener una importancia, ¿no? Ya se empieza a generar también como un acceso a las mujeres a que puedan educarse, a que puedan también aprender cosas y como que también se ve esa aceptación hacia la mujer. ¿Listo, mis chiquitos? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aportar. No, nada, nadita. Vamos a entonces a seguir. Contexto histórico y cultural. Bueno, acá ya hemos hablado un poquito de eso. Yo creo que no nos vamos a detener acá. Vamos a leer el concepto de humanismo porque es importante, digamos que
Cuando ustedes piensen en el Renacimiento de una vez, debe llevarlos al humanismo, ¿listo? Son, digamos que es la característica primordial de eso. Entonces surge el humanismo, un movimiento intelectual que pone al ser humano y su capacidad racional en el centro de la reflexión, influenciado por el redescubrimiento de la cultura clásica y greco-romana, ¿sí? Entonces, les decía yo a ustedes el yo, ¿sí? Entonces, yo puedo, yo soy, y leemos también muchas historias de donde se le empieza a dar a la condición humana capacidades, mejor dicho, exorbitantes. ¿Enfocado en qué? En eso, en el racionamiento no, en el razonamiento. El racionamiento fue lo que nos pusieron en Bogotá cuando había escasez de agua. Bueno, acá por favor, entrar, leer, bueno, vamos a leer esta partecita, dice primeras manifestaciones del Renacimiento. Entonces venimos de esa época de que de la Edad Media pasamos al Renacimiento, pero ¿cómo empieza a verse el Renacimiento? Entonces dice, la literatura comienza a centrarse más en el individuo, la naturaleza humana y en una exploración más crítica y racional del mundo, alejándose de la visión teocéntrica medieval. Ya lo habíamos visto. Entonces, este es como es el resumen de esa transición. No podemos pensar que el Renacimiento fue algo en su totalidad negativo, porque no es así, ¿listo? Claramente hubo una mala dirección porque se apartaron totalmente de Dios, pero también el Renacimiento ayudó a que las personas también empezaran como a creer en sí mismas, a darse en un valor, a explorar más su mente, como a salirse de esa jaulita y abrir un poco más y expandir las ideas, el pensamiento, los valores, los desarrollos, ¿sí? Por eso viene la imprenta, por eso viene la educación a las mujeres, por eso vienen las universidades, ¿sí? O sea, como que empieza también a generar, venga, no somos esclavos, ¿sí? No vinimos a este mundo para ser esclavos de las personas que tienen el poder, sino que cada uno en sí mismo tenemos un valor, ¿sí? Entonces también como que ayuda a toda esa transformación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chiquitos, algún comentario? ¿No? Procesos técnicos, ya lo vimos en el video, pero es importante también que lo tengamos muy presente. La creación de la imprenta, la invención que fue por Gutenberg en 1440 y pues claramente fue el boom, ¿no? Le debemos todo a esa creación, fue algo muy bueno. Digamos que la Biblia fue impresa y fue el primer libro impreso, entonces también eso fue un gran auge porque las escrituras, eso es otra cosa, chiquitos, durante estas épocas, pues no podíamos, hoy en día usted coge su Biblia y usted lee. Y usted tiene la capacidad de decir, oiga, sí, no, y de analizar, ¿no? Usted hoy en día tiene o sea, usted puede tener una conexión directa con el Señor, ¿sí? Nada lo está limitando. Pero en esa época, pues era lo que les dijeran. Los que podían leer venían y decían lo que a ellos les parecía, ¿sí? Y entonces muchas veces distorsionaban, y eso todavía pasa, porque también debemos saber que todavía pasa, distorsionaban la palabra del Señor para hacerlo ver a la conveniencia y a lo que ellos quisieran que el ser humano hiciera. Gracias a Dios, hoy en día nosotros tenemos una relación directa. Por eso es importante, mis chiquitos, que nosotros no nos quedemos solo con lo que nos dicen los demás. No, venga, leamos, investiguemos, estemos, ¿sí? Porque o si no, lo que hace es nublar la mente. Nuestra conexión hoy en día es directa. Y gracias a la imprenta, esto pasó. Entonces, a pesar de que aparentemente las personas estaban distanciadas de todo el tema teológico, pues llega Gutenberg, imprime la Biblia y resulta que la Biblia ya no es solo para unos cuantos, sino que la Biblia ya empieza a ser para más personas. Y pues claramente esto también genera una revolución espiritual,
porque es diferente cuando tú escuchas lo que otros te quieren decir a cuando tú puedes leer lo que Dios directamente te quiere decir. Entonces, en medio de toda esta transformación, el Señor vuelve y, mejor dicho, hace su jugada maestra y la Biblia empieza a llegar a más personas. Entonces, eso también ayuda muchísimo a la sociedad en esa época. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, listo. Literatura popular. Durante estas épocas el tema de los libros de caballeros, de las guerras, de todas esas cosas, batallas y demás, con romanticismo eran muy comunes, ¿sí? Y normalmente estaban enlazadas las dos. Entonces ponían un poquito de la batalla, de la guerra y demás, pero le incluían el tema del romanticismo. Y eso era el auge, o sea, era, mejor dicho, lo popular y lo que más gustaba durante estas épocas. Y ahora entonces vamos a adentrarnos un poquito más en la literatura del Renacimiento, ¿listo? Pero pues para ello necesitamos identificar qué es el Renacimiento. Espérenme, ampliamos acá un poquito. No se deja. Ay, acá. Pongámoslo acá porque acá no me digo. Pongámoslo un poquito más grande. Por favor, alguno que me ayude leyendo el Renacimiento, ¿qué es? Gracias, Simona. Ok. El Renacimiento, ¿qué es? Es un movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XV, 14. XIV y 16. XVI. Toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florecía Roma, Venecia, Génova, Nápoles, Milán, fueron escenarios cruciales en su desarrollo. Muchísimas gracias, Simona. Chiquitos, la historia es un ir y venir, ¿no? Entonces viene de un individualismo y luego entonces otra vez las personas que se quieren tomar el poder y luego efectos o cosas que cambian y transforman la historia de un momento para otro, como la peste negra, como la pandemia y como que todo el tiempo es un ir y venir, ¿no? Básicamente en el Renacimiento lo que se busca es adoptar posiciones o posturas que ya habían tenido los greco-romanos y que les había funcionado, ¿sí? Y lo que debemos pensar del Renacimiento es humanismo, ¿listo? Ese era el enfoque de esta época. Ahora vamos a ver el Renacimiento en la literatura. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Juan David, gracias. Renacimiento en la literatura. En sus obras buscaban la sencillez, la claridad y la naturalidad. Con el Renacimiento surgieron grandes genios de la literatura, entre ellos Maquiavelo, el autor de Príncipe Michael Montaigne, y su obra y ensayos Boccaccio y el Decamerón Francesco Petrarca y el Cancionero, entre otros mayores dramaturgos. William Shakespeare, quien escribió tragedias como Romeo y Julieta y Hamlet y comedias como La Firecilla Domada o El sueño de una noche de un verano. Muchísimas gracias, Juan David. Entonces, en el Renacimiento, chiquitos, pues al ver todo este desarrollo humano, pues también hubo un desarrollo y una libertad de la expresión. La literatura siempre fue muy supervisada por las personas que tenían el poder. Por ende, no todo lo que se escribía se podía mostrar o decir al mundo. De hecho, hubo gente que murió, que fue encarcelada y demás por escribir cosas que iban en contra de ellos. En el Renacimiento y a medida que fue avanzando el tiempo, esto fue cambiando, ¿sí? Como que cada vez había más libertad, y de hecho lo podemos ver en obras tan hermosas como El Príncipe. No sé si alguna vez la hayan visto, la hayan leído y demás. Es una obra muy bonita y podemos ver que aunque tiene todo el tema de las secuelas
las epopeyas y demás, pues también tiene esa libertad de expresión y empieza a mostrar también los puntos de vista desde una forma diferente, ¿sí? Tenemos obviamente Romeo y Julieta, que es un ícono de esta literatura y básicamente permite también darle fluidez al escritor, ¿sí? Ya no está tan limitado porque en esa época estaba limitado. Hermosos, 9:52, nuevamente conectados para continuar. Bueno, ya nos vemos, mis chiquitos. Muchas gracias. 9:52.